prefiero el otro. No, no, prefiero el otro. Y así vas cuando eres un seguidor. Pero cuando tú eres un discípulo, tú tienes una base fundamentada. Tú te arraigas en lo que necesitas, ¿ya? Tú conoces quién va a ser la fuente y quién va a ser, como decirte, el estandarte donde tú vas a aprender. Entonces, en esta primera escena, Juan y sus dos seguidores se dieron cuenta de algo, que aquel que les enseñó lo que más o menos entendía de Jesús, ahora él les mostró quién era Jesús. Entonces, ellos decidieron seguir a Jesús. ¿Ya? Vamos ahora a la escena 2. Amigo Jesús, por favor, léenos el versículo 40 al 42. Dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ya? Siguiente escena. En esta escena podemos ver a alguien que entendía las escrituras. ¿Ya? Un hermano cercano, de sangre puede ser, pero él entendía las escrituras. Entonces, vamos viendo. Andrés era hermano de Pedro. Entendido hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, es la necesidad del hermano, a ver que su hermano, ya mismo les voy a hacer la pregunta. ¿En dónde se encontraba Pedro? ¿Y dónde se encontraba Andrés? ¿Ya? Son preguntas que a veces no lo ponemos muy en cuenta aquí, ¿ya? Pero piensen en esto, ¿dónde se encontraba Pedro y dónde se encontraba Andrés? Ambos eran hermanos. Entonces, en esta segunda escena vemos a Pedro y Andrés. Andrés va a decirle a Pedro, a su hermano, que ha conocido al Cristo, que ha conocido ya físicamente quién es el Cristo, ¿ya? Entonces, vemos también a una escena 3, Daisy, del versículo 43 al 44. A ver, dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betania, la ciudad de Andrés y Pedro. Ok, ahora vamos viendo una parte más. Ahora es una confrontación directa a Felipe. ¿Quién es Felipe? Pues eran amigos con Andrés. Esto va a ser como les voy a decir, un círculo de amigos y un círculo de hermanos. Van a ver que varios de estos personajes que vamos a estar hablando, como unos 4 discípulos de Jesús son hermanos. Y los demás se van añadiendo poco a poco a la lista. ¿Ya? Entonces aquí Felipe tiene una confrontación directa con Jesús. Jesús va, como dice en el versículo 43, Jesús decidió irse a Galilea y encontró a Felipe. Es como que estás por la calle y dices, ah, mira qué más. Encontró ahí a Felipe. Entonces le dijo, sígueme. Solamente es como que tú le digas a tu pana, ven, sígueme. No sabemos a dónde vamos, pero ahí vamos. Felipe era de Bethsaida, o el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe buscó a Natanael. Eso vamos al siguiente. Hasta ahí vamos viendo de que Jesús te confronta directamente, como por una segunda persona, como vimos en los versículos anteriores, a través de un hermano. Te habla acerca con un hermano. O te acercas a través de un hermano que conoce la palabra, o a veces Jesús te va y te confronta directamente y te dice, ven y sigue. Vamos, Michelle, del versículo 45 al 47. A ver, Felipe halló a Natael y dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natael le dijo, ¿de qué Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí en verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ok, gracias. Vamos aquí.
Esto vamos viendo que va a ser una escena donde va a haber un escéptico, donde te dicen, donde supuestamente yo te puedo decir a ti o a un amigo X por ahí, escéptico, decir, encontré a Jesús, y él me diga, cositas, ¿ya? Entonces vamos viendo los tipos de personas con los que Jesús va trabajando. Primero vimos a Andrés, a los seguidores de casi digo Judas, de Juan. A los seguidores de Juan, ¿qué pasó? Juan les envió, sus propios seguidores les envió a Jesús. Primera escena. Segunda escena, un hermano lleva al otro a los pies de Jesús. Tercera escena, Jesús confronta directamente a la persona y le dice, ven y sígueme. Cuarta escena, es la de Felipe y Natanael, donde yo tuve un encuentro con Jesús directamente y te digo, ven loco, encontré a Jesús y él me dice, no te creo, cosita. Entonces, vamos viendo que Natanael tiene algo, tiene algo en particular. Él quería algo visible. Entonces, en el versículo 47 dice, Jesús vio a Natanael, se acercaba y dijo, este es un verdadero Israel, no hay engaño en él. Entonces Jesús también lo confronta él directamente, pero cuando viene acompañado con alguien más. Esto es, vamos viendo que ahorita vamos viendo diferentes tipos de personas, cómo van conociendo a Jesús, ¿ya? Vamos a la escena Tati, del 48 al 51, por favor. La quinta escena y última. Tati. Ya, eh, ya la palabra del Señor dice en el 48. Natanael le respondió, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó, ¿crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Luego le dijo, les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Muchas gracias, Tati. Vamos viendo. En esta última parte es una escena solamente Natanael y Jesús. Una confrontación que le da directamente Jesús a Natanael diciéndole, ¿y tú cómo me conocías o cómo me vistes? Y Jesús le dice, tú estabas en la higuera, Felipe iba pasando por ahí y yo te vi a ti. Tal cual, directamente a tu corazón. Tanto fue el asombro de Natanael al escuchar esto, que quiso saber más, ¿ya? Entonces, por qué él dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel? Jesús le contestó, ¿crees de eso porque te había visto debajo de la higuera? Es como una pregunta un poco, un poco capciosa, ¿ya? Que te hace Jesús a ti. ¿Tú crees por mí a través de porque el Brian te está diciendo esto? ¿Tú crees en mí o porque Tati estaba diciendo algún versículo? ¿Tú crees en mí porque el pastor dijo algo más en la prédica? ¿Ya? Pero aquí dice, pues verás cosas más grandes de estas. Esto es una confrontación más personal. Porque más abajo también les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles del cielo bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Pregunta, ¿dónde se encontraba Jesús antes de encontrarse con estos primeros seguidores? Luis. Luis. ¿Dónde se encontraba o dónde se Falso. encontraba Jesús antes de antes de encontrarse con sus seguidores? Bautizando con Juan. No, no. Emily, ¿dónde se encontraba Jesús antes de encontrarse con los primeros seguidores? Predicando, No. no, no lo sé entonces. ¿Qué estaba Nat- haciendo o en qué lugar, de qué lugar venía? ¿Dónde se encontraba Jesús?
Lugar. espacio, Lugar, Ah, espacio, entonces tiempo. era otra pregunta. Ash. ¿Dónde se Pasas, encontraba Brian. Jesús? Brian, tú ¿Dónde se mismo formulas encontraba mala Jesús? pregunta, amigo. ¿Dónde se encontraba Jesús antes de empezar con sus discípulos? A ver, preguntémosle a la Maggie. A ver, Maggie. Maggie. Le perdimos a la Maggie. Estaba en Jerusalén, Brian. No. ¿Dónde se encontraba Jesús antes de encontrarse con los discípulos? Mm, Juanca. ¿Ya? Estaba en Betania. No. Ay, Nada. Ya nadie, ¿no? Ya Estuvo vamos viendo. bautizándose con dice, Juan, porque después dice que el día siguiente fue lo que comienza con sus discípulos. Ya, vamos viendo estos pequeños. Necesito a 3 personas. Uno va a abrir Mateo 4. A ver, dale tú, Luis, abre Mateo 4. Emily abre Marcos 1 del 12 al 13. Y Lucas, y tú mismo, Jonathan, Lucas 4. A ver, ¿ya? Solo Mateo 4, Sí, busca Mateo 4. El ya. capítulo 4, ¿ya? ¿Qué nos dice antes? Un título antes, ¿ya? Tentación de Jesús. ¿Ya? El título dice Tentación de Jesús en el capítulo 4, ¿no es cierto? Sí. Ya. Uy. Busca el siguiente título. Jesús principia su ministerio. Ya, el siguiente. A ver, sería el 4, ¿verdad? Ah, no, el 5. El 5. El Todos siguen sermón, el sermón del monte, las bienaventuranzas. exactamente, ¿ya? Justamente donde dijiste, Luis, Jesús comienza su ministerio, ahí comienza recién a, a conseguir los primeros seguidores, si lo lees detenidamente. Emily Marcos 1 del 12 al 13, ¿qué nos dice? A ver, la palabra del Señor dice, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. ¿Ya? Aquí podemos ver otra aclaración más o una afirmación más de lo que estaba haciendo Jesús o dónde fue o dónde estaba Jesús antes de empezar el ministerio. Vamos, ¿a quién le dije Lucas 4? Jonah, sí, léeme el título, porfa, tentación de Jesús. ¿ya? Vamos ahí. Muchos de nosotros ya hemos escuchado acerca de lo que es la tentación de Jesús, ¿no es cierto? Hemos predicado también acerca de la tentación de Jesús, pero también hemos predicado lo que estaba haciendo Jesús después de haber sido tentado. Vamos viendo. Para iniciar Jesús su ministerio inició con algo. Inició siendo tentado. Inició siendo puesto a prueba. Antes de conseguir cualquier discípulo, primero fue a aprender. Primero fue a entrenar su corazón, su espíritu en el desierto 40 días. Porque después de eso comienza recién a enseñar. ¿Ya? Entonces Jesús fue primero al desierto, ¿no? Que primero voy a los discípulos, los cojo a todos en jorga, y vea, 12 gentes de ahí, los escogí a los 12, vénganse para acá. Primero Jesús fue moldeado para poder trabajar, ¿ya? Esto es también hablado un poco más para las personas que trabajan con jóvenes, trabajan con gente adulta. Antes de iniciar cualquier circunstancia, Dios primero va a moldearte a ti. Va a moldear tu corazón, va a moldear quién eres, para que tú puedas estar listo y dispuesto a cumplir la obra. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿dónde se encontraban los primeros discípulos? Vamos viendo. Jesús, ¿dónde se encontraban los primeros discípulos? ¿Galilea? ¿Acaso? No, más abajito estaban, ¿ya?
Sigue buscando, a Río ver. Jordán. Capernaum. En el río. Capernaum. Exacto, David. Río Jordán. Estaban en el río Jordán. Cerca del río Jordán estaban, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije que aprendas a utilizar los mapas de la partecita de atrás? ¿Sí o no? Entonces, vayan La todos. Biblia en línea no tiene. Oh, qué pena, pero puedes buscarla en línea. Ustedes pueden ver en la partecita de atrás unos mapas, ¿ya? Donde comienza Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento. Te voy a mostrar unas cositas, ¿ya? No hay cómo se da la vuelta esto. Charara, cambiar de cámara. Disculparán mi Biblia, ¿ya? ¿Están viendo? Sí. Quiero... No, se ve todo oscuro. Cállese, señora. Verán, Jesús fue, miren por este lado de aquí, tentado justamente por aquí, por el río Jordán. Toda esta parte de aquí es el desierto. Sus primeros discípulos estaban desde acá, por Genezaret, por el lago de Galilea. Del lago de Galilea nace el río Jordán. Entonces, justamente en este lago, justamente en esa cosita pequeñita que ven ahí, estuvieron dos o cuatro de sus discípulos, iniciando recientemente. Entonces, algunos estaban aquí en Genezaret, otros estaban en el lago de Galilea. Hay una gran distancia para cuando quieres saber dónde estaba Jesús. Primerito, pues estaban en un lugar sumamente lejanos. Jesús primero salió del desierto, va a Galilea, luego de Galilea va al lago de Galilea. Es como decirte, tú te vas al lago de, digamos, al Quilotoa, te vas de allá. Hay una gran distancia. Vamos, Juanquita, abre Lucas 5 del 1 al 11. Llame leyendo, por favor. Del 1 al 11. Es la siguiente, la palabra del Señor. Lucas 5, del 1 al 11. Una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes». Así lo hicieron, y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente». Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ya, muy bien. Entonces te das de que aquí Jesús consiguió 3 discípulos: Juan, Santiago y Pedro. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, los primeros discípulos que tuvo Jesús estaban pescando. Tal cual desanimados, como que un día más, ya toca, tengo que hacerlo, ya, ¿qué más da? Entonces, aquí hay un impacto grande en la vida de ellos, en lo que hacían y en lo que Jesús vino a hacer en sus vidas. Si te das cuenta lo que decía en los versículos primero, Jesús estaba en la orilla del lago Genezaret.
¿Viste del lago de Galilea? Justamente hay un puntito donde te dije Genezaret. Justamente en ese puntito está. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Antes de enseñar qué estaba haciendo, venía siendo tentado por el diablo en el desierto 40 días. Entonces comienza la aventura de Jesús y sus discípulos. Comenzó primero que los discípulos que los discípulos estén en lo suyo, regresen y comiencen y se den cuenta de quién verdaderamente era Jesús. ¿Cómo pasó esto? Cuando les dijo lancen las redes al otro lado. Entonces ahí recién se dan cuenta de que él verdaderamente era Jesús, cosa que en donde vemos en Juan no te dice verdaderamente cómo se encontraban o qué se encontraba haciendo Jesús. Solamente te dice que Andrés se llevó a Simón Pedro donde estaba Jesús. Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Ves que hay un montón de puntos claves en estas historias de los primeros seguidores de Jesús? En los seguidores de Jesús podemos encontrar, como te dije al inicio, personas que te van a acercar a Jesús, personas que te van a enviar a Jesús, personas que no quieran escuchar de Jesús, pero se van a encontrar con Jesús. Personas que digan, ¿será que puede haber un Jesús por ahí? Pero cuando Jesús llega a sus vidas, todo cambia. ¿Y dónde se encontraba y cómo fue preparado Jesús para poder impartir y comenzar su obra? Fue preparándose en el desierto. Cosa que cada uno de nosotros pudo haber pasado, puede estar pasando por un desierto. Pero en la cual donde tú tienes que, ahora sí, decir lo que decían, lo que dice un versículo que siempre lo ponen cuando salen de los gimnasios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, como bien lo saben, fue una aclaración hecha en un momento de dificultad. No cuando estás alzando pesas y dices, "Oh, todo lo puedo en Cristo". Oh, no. Sino fue un momento de dificultad. Dios también, en el desierto donde tu fe, donde tú eres probado verdaderamente, va a ser ahí. Entonces, antes de empezar el camino, Dios te prepara en el desierto para que tú te afiances al propósito. Hemos hablado acerca de lo que es un propósito para tu vida. Hemos visto un montón de cosas en la Biblia, pero solamente hemos visto aquí que llama a 3 discípulos claves a seguirlo inicialmente. Pedro, Santiago y Juan. Felipe, Natanael, o también llamado Bartolomeo. Sí, Bartolomeo. Son los discípulos que inicialmente comenzaron la obra en Jesús. El discípulo amado Juan, ¿es igual a Juan el Bautista? ¿O no? ¿Son distintos? Correctamente, Luis. ¿Ah? ¿Ya? Juan, el discípulo amado, es hermano de Santiago el Grande, hijo de Zebedeo y Salomé. También vamos viendo que después se une un hijo más un hermano, Judas Tadeo. Y luego otra vez se va a unir otro hermano más, que se llama, por aquí estaba. 1, 2, 3. Ah, no, solo los 3 nomás han sido, perdón. También hay un hermano de Santiago, primer discípulo, Bartolomeo, que vimos también en la escritura. También hay Santiago el menor, hermano de Judas. También se va a unir Judas, el traidor. Luego Pedro, Felipe, Tomás y Simón de Celote. Podemos verlos todos los discípulos, pero los que iniciaron la obra fueron Pedro, Santiago y Juan, con los cuales comenzó verdaderamente la obra, donde ellos encontraron un propósito en su vida a través de lo que estaban haciendo. ¿Ya? Eso, muchachos, puedo decirles acerca de estas pequeñas historias. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber ahorita, por favor. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, pregunta, quejido, lamento, llanto, súplica? ¿Entendido?
Es un poco de historia, dije. Va a ser un poco de historia porque a veces hay cosas que no las tomamos muy en cuenta. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde comenzó todo? Entonces, esto es un breve, ¿cómo decir? Algo pequeño que te puedo dar acerca de los seguidores, de los primeros seguidores de Jesús, dónde se encontraban, qué hacían y qué es lo que hacía el maestro antes de encontrarse con sus seguidores. Eso, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Dedocracia, aplícale, amigo. A la dedocracia. Margarita, ¿dónde estás? Ya se escapó la Margarita. Jesús, Sí, diga. ¿alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Lo que siempre me estaba cuestionando es si Judas de dónde salió ¿De dónde salió? y cómo hay un estudio completo y una discusión completa y todos tienen fundamentos de que él tenía que cumplir su rol y otros que le traicionó porque le traicionó y ya. Ujú, Entonces ya, pues ahí. esas Ajá. dos. Eso hay que ahondamos más adelante. Claro. Todo esto vamos yendo andando más. Van a ver que conforme va pasando el tiempo, va a sumar más discípulos a seguirle a Jesús. ¿Ya? ¿Quién más? Entonces, en ese caso, la pregunta sería, los discípulos no eran solo los 12, eran más, pero El- los más nombrados serían los 12, ¿no es cierto? Iniciaron los 12 que, ¿cómo te digo? Hubieron más. Literalmente sí hubieron más. Pero con los que hubo más connotación son los 12, porque son los que más tuvieron cercanía con Jesús. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna Daisy por ahí? No, nada, sí está todo claro. ¿Segura? ¿Qué Entendí es todo bien. posible que tú le preguntes? Dice, que ella te va a responder todo. Yo tengo una pregunta. Me perdí en la parte que dijo Luisito que estaba en Capernaum. Eh, ahí sí me perdí porque yo no he indagado. Entonces, porfa, explícame ahí de que se habla que es Capernaum, el lugar donde estaba aquí. A ver, lo que te decía, el Luis dijo mala respuesta, verás. ¿Ya? Ah, o sea, Entonces, lo que te porque, por ejemplo, en el versículo 28 de Juan 1 dice que estaba en Betabárbara, pero esto es más o menos 2 días antes a lo que está aquí, en el versículo 35, porque el 28 dice, está en Betabárbara, estas cosas sucedieron, lo que le habían fue los que fueron a indagar a Juan el Bautista. Luego, esto era al otro lado del río Jordán. En el río Jordán estaba Jesús. Y al siguiente día, o sea, yo presumía que por ahí, que por el Jordán estaba Jesús en ese momento. Pero fue el siguiente día. Entonces, no sé a ver, si se movió en todo el día o qué. obviamente que se movió. Más, a ver, ¿ya? Si están viendo a través del mapa, o si no, ustedes tienen su mapita. Utilícenlo, les va a guiar bastante. Dice que Jesús estaba en el desierto, cerca de aquí, toda esta parte de aquí. Donde tú dices Jonathan, es acá arriba está. Acá arriba dice Betsaida, o también conocida como Betania, ¿ya? Justamente acá. Los primeros discípulos se encontraron al otro lado. Si ves aquí, sigue siendo parte del río Jordán. Entonces los discípulos estaban al otro lado por Capernaum. Más abajo estaba Genezaret, donde se encontraron los discípulos. Jesús estaba más o menos en la parte de acá, por la parte sur del río Jordán. Toda esta parte de aquí es desierto. Entonces, toda esta parte pasó Jesús los 40 días para cumplir, para prepararse en el propósito de preparar a los discípulos. Ellos se encontraban por acá. Bethsaida es por aquí donde se encontraba antes. Se fue tentado acá y encontró a sus discípulos acá. Es como un triángulo. Sí, más o menos así te puedo decir cómo fue, o no más o menos, así fue el recorrido que hizo Jesús en ese entonces. ¿Ya? Porque sí,
Si tú lees lo que es un poco de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver que Jesús se recorría del un lado del Jordán al otro y luego pasaba que un día ya estaba en Capernaum, luego de eso regresaba otra vez a Galilea, luego otra vez volvía al lago y así. Por eso es interesante ver cómo el recorrido de Jesús, ¿ya? Y en todo ese recorrido comenzaron a aparecer todos los discípulos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna Tatiana por ahí dice? ¿Alguna Tati por ahí? No, estaba viendo el mapa. Y digo, wow, qué interesante, ve. Y yo creí que no servía para nada. Que estaba de adorno, dice. Súper interesante, no tengo ninguna pregunta. Igual sí estaba estudiándole esta semana estos versículos, así que sabré bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a terminar orando y luego le damos paso a Tati, ¿ya? Vamos a terminar este tiempo con oración, así que cierren todos sus ojitos, todos, y vamos a orar, ¿ya? Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo de poder entender tu palabra, Señor, también de poder entender por dónde nomás has pasado y qué fue lo primero que tú hiciste, Señor, mi Dios. Padre Celestial, a veces nosotros somos débiles en todo, Padre Celestial, en las debilidades que tenemos, Dios mío. Pero tú, Dios mío, sé tú el que nos va a guiar. A que tú seas nuestro Dios en medio del desierto, Señor mi Dios. Que podamos, Padre, verte a ti, Señor mi Dios, en él. A pesar de las dificultades que podamos tener, pero verte a ti y identificarnos contigo, Señor mi Dios. Y seas tú preparándonos en medio del desierto a poder entenderte más a ti, Señor mi Dios, y poder cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí, Dios mío. Y gracias por permitirme dar este pequeño mensaje, Señor, con tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Padre, en tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. A continuación, mi compañera Tatiana.